Si Lucía quiere doblar cada invitación sobre una línea horizontal, de manera que cada lado coincida totalmente con el otro, ¿cuál de los dos diseños debe elegir? Ahí lo que nos están diciendo es que hay dos opciones para doblar cada una de esas invitaciones. Pero ella quiere que a la hora de que se doble en una línea horizontal, que en este caso la línea horizontal sería acá, si a la hora de que ella dobla el papel justamente en esa línea, cada lado va a coincidir con el otro. Es lo que nos están preguntando. ¿Será cierto que cuando doblamos, cada uno de esos lados va a coincidir uno encima del otro? Va a coincidir. Imaginen lo que es como doblar el papel. De igual manera en la otra figura. Analizamos esa posibilidad. Si realmente se podría doblar ahí y que cada lado coincida con el otro. Es como doblarlo y ver si es cierto que queda un lado encima del otro. Hay dos preguntas generadoras que dicen: si se tuviera una figura como la A, se podría, miren, dice dólar, doblar, vamos a corregir esto, doblar de alguna manera de modo que coincida todos sus puntos. Ahí, bueno, ya ahí después de analizarlo vemos que con esta línea horizontal no nos va a calzar, pero ahí nos están preguntando, ¿hay alguna otra manera en la que sí coincidan todos los puntos o el lado con lado que coincida? Bueno, ustedes tienen ahí que analizarlo ustedes mismos, no es necesario que lo escriban, pero que lo analicen porque esa es información generadora para la guía. En la pregunta 2 dice: si se tuviera alguna figura como la B, ¿se podría doblar de alguna manera de modo que coincidan todos sus puntos? Bueno, muy probablemente esa figura sí, la B. ¿De qué manera la podemos doblar y que coincida? Ahí ustedes los piensan en todas las posibilidades que puede haber con respecto a esa invitación. Bien, continuamos con el tema. Dice simetría. Una figura presenta simetría respecto a un eje de simetría L. Esa L está en minúscula, se las puse en minúscula porque si la anotaba en cursiva se iba a ver como como una raya y no se iba a saber si eran ahí, si eran a L o alguna otra cosa. Se las puse en cursiva para que la distingan más fácilmente. Y recuerden, bueno, en este caso es minúscula porque cuando le ponemos nombre a una recta lo hacemos con letras minúsculas. Con letras mayúsculas lo que se representan son los puntos. Este tema de simetría podemos compararlo como con un espejo. Cuando nos vemos en un espejo, vemos un reflejo completamente idéntico. O bien, inclusive podemos completar una figura. Con el reflejo más la figura formarse una figura entera. Por ejemplo, un corazón. Imaginen que esa línea que está ahí es como un espejo. Si ustedes en un espejo ponen esa figura justo en el espejo, ella les va a reflejar. Y cuando vemos las dos figuras unidas, se forma el corazón entero. Y ahí lo vemos. En este caso, esa línea se llama eje de simetría. Esa línea que nos parte la figura en dos partes idénticas se llama eje de simetría. Y decimos que la figura es simétrica. Bien. En este caso no hay otra manera de doblar ese corazón y que queden dos partes idénticas. Porque, ejemplo, si ustedes trazan un eje de simetría acá, en ese que acabo de trazar, no es cierto que ustedes doblen ahí. Imagínense como que si fuera
una figura de papel y que lo doblamos ahí donde yo les puse esa línea, no es cierto que este lado va a calzar con el otro, va a quedar distinto. Eso es como que si estuviésemos calcando, nos tiene que quedar igual. Aquí tenemos esta otra figura, es un rectángulo. En este caso vemos que se le trazó dos ejes de simetría. Y es que si ustedes doblan acá en la recta L1, si ustedes doblan para acá, va a calzar. Este lado va a calzar con ese otro. Va a calzar sin problemas. Y de igual manera, si trazaran con respecto a este eje, este lado calza con ese otro. Y calzan todos los demás puntos. Por lo que decimos que esta figura tiene dos ejes de simetría. Bien. Ahora también cuando sucede esto, que la figura es simétrica, cuando un lado coincide con el otro, decimos que estos lados son homólogos. Bien. Tenemos esta otra figura que era como una flecha. Si la doblamos ahí justo donde está esa línea, ese eje de simetría, va a calzar bien. Esa punta va a quedar sobre esa otra punta. Ese lado va a quedar sobre ese otro lado. Este vértice va a quedar encima de ese otro vértice. Va a calzar completamente. Ahora, en este ejemplo tienen un punto señalado que es A y B. Cuando doblamos ahí, el punto A cae encima del punto B. Vamos a decir que A y B son puntos homólogos. Y esa distancia que tiene cada uno del punto al eje va a ser una línea completamente recta cuando unimos las dos distancias y será completamente perpendicular al eje de simetría. Bien, este punto sobre elementos homólogos lo vamos a analizar en un momento. Abajo nos habla sobre lo que es simetría axial. Que simetría axial es cuando utilizamos el concepto de simetría para completar figuras. Por ejemplo, en ese caso la figura original era solo la mitad de la mariposa. Cuando aplicamos simetría axial para completar esa figura, será como el reflejo, porque imagínense que la línea era como un espejo. Se refleja y se forma la figura completa. De igual manera aquí estaba esa otra figura sola. A la hora que imaginen que fuera como que doblamos un papel ahí, intentamos calcarlo al otro lado, se nos forma esa otra figura. Pueden ver que la simetría axial aplica tanto para cuando la figura está tocando el eje como cuando no la está tocando. Pero el concepto es el mismo. Es como doblar un papel ahí, calcarlo al otro lado y se nos va a formar la figura reflejada. Ahí tenemos más ejemplos de lo que es simetría axial. En este caso vemos ese dibujo de esa mano. A la hora que lo reflejamos, ahí queda. Vean que no queda con el pulgar para acá, ¿verdad? Porque si no, ahí no estuviera reflejando nada. Cuando reflejamos, la figura queda como en dirección contraria. No puede quedar en la misma dirección. Sería acá como la mariposa. Es como que si la mariposa a la hora que la reflejamos, le estuviésemos dando vuelta para el otro lado, veamos. Es como que si quedara así. No, no va a quedar así. Si doblamos el papel, no va a quedar de esa manera. Va a quedar de esta forma. Bien. Tenemos, cuando aplicamos este concepto de ejes de simetría, en el plano cartesiano tenemos unos ejes especiales. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que el eje de simetría es el eje X, el eje X es esta línea que acabo ahí de resaltar. Ahí es el eje X. Es porque están doblando ahí el papel, ya sea de arriba para abajo y se calcó esa figura, o de abajo para arriba. Es como doblar el papel justamente en esa línea. Y si lo notan,
si analizamos esto un poco más a profundidad, el reflejo del punto A es este otro. Si pueden ver las coordenadas, originalmente me lleva a 2 en X. El reflejo también me está llevando al 2. Entonces, cuando reflejamos con respecto al eje X, se mantiene la X. Vean la Y. En una es 1 y en la otra es menos 1. O sea, se invierte su signo, pero lo que es con respecto al valor en X se mantiene. Entonces, cuando el eje de simetría es el eje X, con respecto a los pares ordenados se mantiene la coordenada en X y se invierte la coordenada en Y. Veamos qué sucede cuando nos dicen que el eje de simetría es el eje Y. El eje Y es el eje vertical. En este caso, si doblamos el papel ahí, esta parte queda encima de esa otra y ahí queda el reflejo. Uno queda totalmente encima del otro. Ahora, bien importante también, las figuras que presentan simetría axial deben tener la misma distancia al eje de simetría. Vean que una tiene 2 cuadritos de distancia, la otra también. No puede quedar una más lejos ni más cerca, porque cuando ustedes se ven en un espejo, se ven igual, en la misma distancia, nada más que contrario. No es que se va a ver allá más lejos o más cerca, no. Ahora, si lo analizamos un poco más a profundidad, por ejemplo, este punto y este otro son homólogos, porque a la hora que doblamos el papel ahí, ese puntito queda encima de ese otro. Si lo vemos, ambos me llevan al mismo valor en Y, pero si lo vemos en X, es el mismo número, sí, pero en invertido, porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿qué podemos decir cuando el eje de simetría es el eje Y? Me mantiene la coordenada en Y y cambia la X. Cambia pero en signo, ¿verdad? Ahora, tenemos otras que de pronto puede que sea un poco más complicado. Cuando me dicen que es una recta horizontal, bueno, podría ser inclusive el eje X. Pero, ¿qué pasa cuando no es el eje X? Las rectas horizontales, como esta que está acá, siempre me van a llevar a un valor en Y. Entonces, por ejemplo, esta línea me lleva al 2 en Y. Por eso decimos Y vale 2. Quiere decir que esa recta va a pasar donde la Y vale 2. Siempre que tengamos una recta horizontal, el criterio o la ecuación de esa recta va a ser Y igual y un número. Ese número me va a decir en dónde es que pasa. Por ejemplo, si me hubiese dicho Y igual a 5, con que me diga Y igual, ya sé que es horizontal, y con que me diga 5, ya sé que pasaría aquí arriba, en el 5. ¿Qué pasa cuando la recta es vertical y no es el eje Y? Esa recta pasaría por el eje X, lo contrario. Cuando ustedes vean que la recta sea X igual a un número y solo un número, ahí no pueden haber letras, no, solo el número. No aplica para este caso, por ejemplo, números y letras, no, que nada más esté el número, es porque la recta es vertical y pasan el eje X en ese número que están diciendo. Entonces, vean que ahí dice X igual a 3. Es porque es una recta vertical que pasa en el 3 del eje X. Lo vemos ahí. Bien. Vean que en estas dos no aplica la regla, estas de arriba, de que mantiene uno y cambia el otro. No, eso es solo cuando es exactamente el eje X o el eje Y. Cuando es una recta diferente, ahí no aplica ese criterio. Vemos acá elementos homólogos.
Acá vemos una figura que presenta simetría axial con respecto a este eje de simetría. Doblaron de acá para acá, ¿verdad? O de bien para aquí para allá, pero va a calzar perfecto. Si dobla el papel ahí, por ejemplo, este puntito quedaría encima de este otro. Por eso decimos que el punto A y el F son homólogos, porque a la hora de doblar la figura ahí queda uno encima del otro. Por ejemplo, el punto B, él queda encima de ese otro, por lo que decimos que el punto B y el D son homólogos. Recordemos, cuando estamos llamando un punto, lo único que escribimos es su letra mayúscula. Por ejemplo, ese puntito dice B, nada más escribo B. No hay necesidad de que escribamos punto B, punto D. No, con que ustedes nada más escriban la letra mayúscula, ya entendemos que es un punto. Y recuerden que cuando estábamos viendo los ejes de simetría, les dije que las rectas es con letra minúscula. Si ustedes ven ahí la B mayúscula, cuando ustedes lo van a escribir, no pueden escribir B minúscula, no, porque B minúscula es una recta. Si hay esta mayúscula, ustedes la mantienen, es simplemente no cambien. No cambien las cosas a como se las están dando, porque eso le cambia el significado. De igual manera, si continuamos con los puntos, ese punto C queda encima del punto E, por lo que vemos que ellos dos son homólogos. Ahora bien, no solo va a pasar que están los elementos homólogos con respecto a los puntos, no, también con respecto a los lados. Por ejemplo, este lado, el AB, cuando ustedes doblan la figura, queda encima de este. Entonces decimos que el lado AB, ¿y cómo le ponemos nombre? Poniendo las dos letras entre las que se comprende, las ponemos juntas con una rayita arriba. Esa rayita arriba lo que significa es que es un segmento. Recuerden que un segmento es una línea que tiene inicio y tiene fin. O sea, ella no continúa. Mueren, empiezan A y terminan B. Eso es un segmento. Es homólogo con el segmento de F. O bien podríamos contextualizarlo y decir lado. También va a suceder con todos los demás lados. El BC quedaría encima de este otro. ¿Cómo se llama ese? BC y el otro DE. Pueden también decir CB o ED. No hay problema alguno con ese, siempre y cuando sean las letras de ese lado. Eso sí, yo no puedo decir que, por ejemplo, ese lado que quedó es el lado AB. No, porque él no empiezan A y terminan B. Eso sí es importante. También podemos decir el lado AB con el lado FE. Son homólogos. No hay un símbolo para homólogos, simplemente con que escribamos el lado y este otro lado son homólogos. Bien. También resulta que los ángulos son homólogos. Por ejemplo, este ángulo, el B, que está formado entre esos dos lados, es homólogo con este otro que está formado entre esos dos lados. Ese ángulo se llama el ángulo B y este otro se llama el ángulo D. Ellos son homólogos. Recuerden que a un ángulo también se le puede poner nombre hablando de las tres letras entre las que se comprenden. Entonces, por ejemplo, ese ángulo está en la letra B y se encuentra entre A y entre C. La letra que queda en el centro es donde está el ángulo. Este otro ángulo de acá se llama, queda la C en el centro porque ahí es donde está el ángulo y le pueden poner la A de un lado y la B del otro. O si quieren empezar primero con la B, lo pueden hacer también. Y el símbolo, ¿verdad? Si ustedes no le ponen el símbolo, son simplemente tres letras muy bonitas que están juntitas. O sea, que ustedes le pongan el símbolo de ángulo, ya va a significar que es un ángulo. Listo. Ahora pasamos a la práctica. Ya en la parte de la práctica tenemos el ejercicio 1 que dice:
En la siguiente representación gráfica es dibujo los polígonos A, B, C, D y E, o sea, este polígono, y el polígono K, L, M, N, O sea, este otro polígono, son homólogos presentan simetría axial con respecto al eje X. O sea, si doblamos acá, esa figura queda encima de esa otra figura. Bien. Luego nos continúa diciendo: los polígonos F, G, H y J, o sea, este polígono de acá, y el AB, C, D, E, ellos presentan simetría axial entre sí, pero no con respecto al eje X, no, es con respecto al eje Y. Cuando doblamos el papel aquí, queda uno encima del otro perfectamente. Entonces vemos que ahí nos están hablando de tres figuras en las que hay un par de figuras que es homólogo con respecto al eje X y un par de figuras que son homólogos con respecto al eje Y. Lo que yo no puedo decir en este caso es que esta figura es homóloga con esta otra. No, ni con el eje X ni con el eje Y, pero eso es otro asunto para otro tema que va más adelante. A partir de eso responden lo que dice ahí. Dice: tienen que anotar la información que se les solicita. 1. El punto homólogo de E con respecto al eje X. O sea, si doblamos aquí en el eje X, ¿cuál de esos puntos que está abajo, en cuál va a quedar encima el punto E? Lo escriben ahí. La 2. El punto homólogo de B, pero cuando doblamos el papel en el eje X. O sea, encima de cuál punto va a quedar el punto B. La 3. El lado homólogo de DC con respecto al eje X. Cuando doblamos el papel acá, encima de cuál lado va a quedar. La 5. Escriba dos puntos que sean homólogos con respecto al eje Y. Cuando ustedes doblan aquí, hay un montón de puntos que quedan uno encima del otro. Usted me tiene que decir. Claro, va a escribirlo mal para que ustedes lo hagan bien. Cuando lo hagan sería el punto A y el B. También el H y el M. Están malos, ¿verdad? Pero así es como tienen que anotarlos ustedes. Y aquí las respuestas son muy diferentes porque son muchas opciones y sería mucha la casualidad que todos tengan la misma respuesta. Entonces, por favor, nos curamos en salud con respecto a los ejercicios y al momento en que trabajamos en equipo, si es que trabajan en equipo con sus compañeros. La última dice: la figura GF, J y H, que sería esta figura, y la figura ABCDE son simétricas con respecto a cuál eje. Bueno, de hecho que eso arriba se los decía la información, ¿verdad? Con respecto a cuál eje es que presentan simetría axial. Es anotarlo ahí nada más. Y luego tienen abajo un verdadero o falso. La primera dice: el punto H es homólogo con el C cuando reflejamos con respecto al eje de las ordenadas. Y bueno, hay que recordar que en parte de los conceptos básicos de funciones que se trabajó en décimo es que el eje X también recibe el nombre de eje de las abscisas y el eje Y también recibe el nombre de eje de las ordenadas. Entonces, cuando a mí me están diciendo eje de las ordenadas, me están hablando del eje Y. Cuando me dicen ejes de las abscisas, me están hablando del eje X. Entonces tienen que analizar si lo que dice ahí es verdadero o es falso. La primera se refiere al punto H y el punto C, y la segunda se refiere al ángulo EDC con el ángulo OKL. En el ejercicio 2 tienen una figura que presenta simetría axial.
Dice, de acuerdo con la información anterior, escriba la información solicitada. El punto B y el punto E son homólogos con respecto a ¿cuál recta? Bueno, ¿cómo hay que doblar esto para que sean homólogos? Tendría que ser como por acá, ¿verdad? Exactamente ahí. Lo que tienen que anotar es el nombre de esa recta. ¿Cómo se llama esa recta que pasan X en 4? Tienen que fijarse en los ejemplos que se les da, ¿verdad? Porque ahí está cómo se anotan las rectas. Y luego está diciendo, el punto D y el A son homólogos por la recta Y igual a menos 4. Y igual a menos 4, recuerden que es una recta que es acostada, que pasa en Y en el valor menos 4. Es cierto que si yo doblo el papel ahí, el punto A y el D queda uno encima del otro. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Es lo que tienen que anotar. La parte 2 es marque con X. Lo que tienen que anotar en la primera es cuántos ejes de simetría tiene esa figura. O sea, de cuántas maneras diferentes yo puedo doblar esta figura para que sea simétrica. Ahí lo que hacen es marcar cuántas. Tienen que analizarlas muy bien porque puede ser vertical, horizontal, inclinado, inclinado o alguna otra manera también. En la figura 4 dice, en la figura adjunta F es el eje de simetría. O sea, nos están afirmando que si doblamos ahí, esta figura queda encima de esa otra. Dice, el lado ST es este, ¿con cuál de aquí es homólogo? Marcan la opción. El ejercicio 8. Nos están diciendo que estas figuras son simétricas. Y lo que nos están pidiendo es, con base en la información anterior, ¿cuál es el eje de simetría? Bueno, aquí de hecho que les sople que es en X, ¿verdad? Porque es una recta vertical. Ustedes tienen que ver si es la recta que pasa por 0, o la recta que pasa por el 2, o la recta que pasa por el menos 2, o la recta que pasa por el menos 1. ¿En cuál hay que doblar el papel ahí para que una figura quede encima de la otra? En el ejercicio 6 tienen una figura que es simétrica y dicen que la recta L es el eje de simetría de esta recta que está acá. O sea, si aquí doblamos el papel ahí y dice esas proposiciones, ahí es ver cuál es la correcta. Es cierto que cuando yo doblo ahí en esta recta, el punto A queda encima del punto B. ¿Es cierto o no? La proposición 2 dice, el lado AF queda encima del lado FE. Cuando doblamos en esa línea, puede que las dos sean correctas o solo una o ninguna. Por eso marcan ahí. Tienen que marcar si es cierto que ambas son correctas o que ninguna es correcta o que solo la primera o que solo la segunda. En el ejercicio 7 tienen figuras simétricas. Vean que se los están afirmando con respecto al eje Y. Si doblamos el papel ahí, se les está pidiendo cuál es el punto homólogo de A, de ahí este de aquí. Pero además de eso les están pidiendo la coordenada. ¿En qué punto queda? Acuérdense que cuando doblamos con respecto al eje Y, mantiene el valor de la Y cambiamos de signo el valor de la X. Fíjense en los ejemplos, que hay de todo lo que necesitan, ahí lo tienen. Fíjense qué es lo que le pasa cuando invertimos con respecto al eje Y. Y la 8, que dice, la siguiente figura muestra un octágono que presenta dos ejes de simetría. Uno denominado el eje A, o sea que hay dos maneras diferentes de doblar esto. Doblándolo aquí en el eje A es una manera y doblarlo otro en el eje B es otra manera. Calza bien la figura. Hay proposiciones, dice la primera, el punto G queda encima del punto J cuando doblamos en el eje B. Es cierto que si doblamos ahí, ese punto queda encima de ese otro. Ahí se van a dar cuenta si esa proposición es verdadera o si es falsa. La siguiente proposición dice, el punto H es homólogo con el punto K cuando doblamos en la recta A. Es cierto que queda uno encima del otro.
Ya cuando lo analicen ya pueden ver cuál es correcta, si ambas son correctas o ninguna, o solo la primera o solo la segunda.